Hola, hola, estamos en un nuevo video sobre la unidad 3, curso eh, algebraica, álgebra, trigonometría y geometría analítica, donde está el pensamiento geométrico y analítico de la unidad 3 en el tema función cuadrática o forma canónica. En este tema vamos a hablar un poco sobre qué es canónica o sobre qué se relaciona. Crucialmente se aprecian donde hay 4 secciones de canónicas diferentes, donde se forman a través de una intersección en un plano cartesiano. Eh, Hay 4 de estas donde se manifiesta que una es la parábola, circunferencia, elipse e hipérbola. Estas son las formas que forman en un plano cartesiano según la intersección de una canónica. Canónica sobre como conos, y vemos las figuras. Entonces, acá tengo aplicada en función cuadrática. Ahorita les explico sobre la función cuadrática. Aquí les voy a explicar. Yo explico una forma canónica. Ahorita va a ser aplicada a forma cuadrática, a función cuadrática. Acá para el vértice de la parábola, esta función cuadrática, esta es la fórmula que es aplicada para la parábola eh, en función cuadrática. Por acá voy a relacionarlo con un ejercicio que lo voy a manifestar, pero esta va a ser manifestada con una elipse. Entonces, voy a hablar sobre la elipse en función cuadrática, forma canónica. Aquí tenemos el ejercicio: encontrar la ecuación canónica de una elipse cuyos vértices son respectivamente vértice 1, eje X 0, eje Y 6, el segundo vértice, el tercero y el cuarto. Aquí como tal ya tenemos los 4 vértices. Vamos a hallar la ecuación. La ecuación para este tipo de ejercicios en detección canónica de una elipse, la fórmula la planteamos de esta forma: x menos q elevado al cuadrado y y menos h elevado al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Esta es la b al cuadrado igual a 1. Esta es la fórmula. Entonces para esto solamente se hallan la q, la h, la a al cuadrado y la b al cuadrado. Entonces ahora solamente vamos a cambiar la q porque la x queda ahí, la h también. Esta es la fórmula. Siempre la fórmula va a ser así. Solamente se va a cambiar la q sola y la h. Y estas de abajo se van a reemplazar. Entonces para este ejercicio, donde les decía, necesitamos hallar el centro. El centro. X, Y. Entonces, para conocer el valor también de a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces vamos a ello. Empezamos para hallar el centro, identificamos las coordenadas del eje X. Entonces aquí yo planteo, para hallar la coordenada del eje X, es la suma del eje X menor, digamos que está indicado que es 0, y la suma del X del eje X mayor. Aquí identificamos que es el 4, y es dividido 2 sobre 2, lo cual nos da resultado como 2. Entonces, este es el centro del eje X. Entonces ahorita lo planteamos en la solución. Ahorita para el eje Y. Entonces para el eje Y, para el centro, siempre debemos de hallar el centro para hacer la ecuación correctamente. Para el eje Y planteamos, nos vamos también al eje Y. Inicialmente la podríamos imaginar, estamos en el eje, en el punto, en el eje X, eje Y. Acá le indicamos que el mayor es 2, el eje X, más la suma, o al contrario, así como hicimos en la X, pero es ya del eje Y. Entonces la suma del eje menor al eje mayor, o del mayor al menor, la suma, y sobre 2, dividimos sobre 2.
da como resultado 6 en el eje Y. Entonces sería el centro 2, 2 y 2x y 6y. Sería el centro como tal. Esto ya lo podemos reemplazar acá. Aquí sería ya 2 y acá 6. Entonces, pero necesitamos hallar a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, para hallar a al cuadrado y b al cuadrado, es necesario saber que para a es la distancia entre el centro del eje x y el eje mayor Entonces acá, como ya identificamos el centro del eje x, que es 2, entonces ahorita es la distancia entre ese 2 y el eje mayor del x. Entonces 2, el centro 2, eje mayor x, ¿cuál es? Aquí lo identificamos, x, 4. Entonces va a ser la distancia, entonces ese lo vamos a proceder a restar. Aquí vamos a hacer la ecuación, entonces a es igual, para desarrollar la a, ¿no? Entonces el eje 2 menos el eje x mayor, que es 4, igual x menos 4 sería menos 2. Entonces tenemos esta fórmula como la a, para hallar la a, pero aquí nos dicen que hay que elevarla al cuadrado. Una fórmula que debe ser elevada al cuadrado. Entonces para ello vamos a elevarlo al cuadrado. Sabemos que sería menos 2 elevado al cuadrado. Lo cual nos resulta como, entonces elevado serían 2 por 2, serían 4, y menos por menos más, sería 4. Esta sería, entonces aplicaría como resultado a es igual a 4. Entonces esta sería la a en la fórmula que aplicada en la a. Listo, ahorita para la b. Igualmente comprende desde la distancia del centro del eje y el eje mayor de y. Entonces acá también ya tenemos, como ya hallamos el centro, que es 6 del eje y. Entonces ese va a ser entre la distancia del eje mayor del y. Acá lo identificamos que es el 12. Hacemos la operación igual. Entonces ahorita el 6 para b es igual entre la distancia del eje y6 menos el mayor del eje y, el 12, igual, daría la 6, daría como resultado menos 6. Ahorita, entonces como tenemos que elevarlo al cuadrado, es como dice que es al cuadrado, aquí no puse la fórmula, pero pues igual sabemos que es la a al cuadrado. Entonces como ya sabemos que a vale menos 2, entonces lo le damos al cuadrado. Aquí ahorita hicimos igual, 6 menos 6, vamos a elevarlo al cuadrado. Pues b es igual menos 6 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a borrarle este aquí. Hacemos la operación.
6. Entonces aquí hallamos 6 por 6, 36. Entonces menos por menos más. Sería positivo 36. Entonces para B valdría 36. Este sería A, una fórmula A y B. Entonces nosotros la podemos reemplazar. Igualmente podríamos hacer de otra manera. Podríamos poner todos los resultados y luego hacer las ecuaciones. Pero como tal, lo hacemos así para comprenderlo más fácil. Entonces en la ecuación quedaría de la siguiente forma. Acá ya va a ser reemplazar los valores donde en el eje X va a ser el 2. ¿Y por qué este negativo? Este negativo con la fórmula no se puede cambiar porque la fórmula es así, entonces siempre va a ser los resultados nomás. Es positivo. 2 va a ser 2. Este menos no se va a cambiar. Simplemente se sabe que eso, todo lo que es la elipse va a ser positivo. Entonces no se necesita que sea de menor. Entonces siempre en la fórmula ya lleva el menos ahí. Entonces no va a ser cambiado ni reemplazado por nada. Entonces siempre va a ser 2. Eje X 2, centro. Eje Y, centro 6. Entonces la fórmula va a ser así. Aquí para el B al cuadrado ya hacemos la operación, vale 36. Entonces para el A, una fórmula, miramos la fórmula, al cuadrado, que sea una fórmula al cuadrado, vale 4. Entonces igual, ahí está la ecuación. Entonces ahorita para ponerla en GeoGebra, vamos a ponerla, vamos a hacerlo así, vamos a ponerla a ver, aquí aprendemos a apreciar que ya nos da. Entonces vamos a mirar los vértices para comprobar si nos da o no nos da. Entonces, los vértices, aquí ya miramos los vértices. Y si miramos y comprobamos esto, son las fórmulas que nos dieron primeramente en intersecciones de la elipse, donde pasan por los puntos. Ahorita vamos a ver el centro. El centro centro 2, 6. Aquí lo comprobamos con el ejercicio. Si miramos que primero hallamos y miramos, comprobamos 0 menos 6, 4, perdón, aquí comprobamos la información que nos dieron 2, aquí está toda, mira, el centro, como hallamos el centro de la elipse, centro, acá el centro, nos dio 2,6. Entonces ahí comprobamos que ahí está comprobado con GeoGebra, donde se trabajó con los puntos anteriores.